Listo. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sexto CIPA virtual del curso de Econometría. El día de hoy vamos a tratar generalidades de las bases de datos para aplicación de modelos de regresión. ¿Listo? Entonces, muchachos, la actividad les dice que tienen que revisar una base de datos que es la GIH. Resulta que en el DANE tenemos información de diferentes módulos. Tenemos estadística por tema, Sistema Estadístico Nacional SEN, Servicio al Ciudadano y otros módulos, ¿cierto? En estadísticas por tema podemos encontrar las tres categorías, economía, sociedad y territorio, y en cada una de esas podemos encontrar subcategorías, ¿cierto? Entonces todo lo concerniente a la economía, todo lo concerniente a la sociedad y todo lo concerniente al territorio. Acá podemos encontrar, digamos que el DANE maneja los microdatos y los metadatos, entonces en esto podemos encontrar reportes tanto de micro como de metadatos. Profe, no está compartiendo pantalla. Ay, qué pena, Lorenzo, sí. Ya casi termino y no me habían dicho. No, profe, tranquilo, qué pena con usted. Gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces les estaba comentando, esta es la página del DANE, tiene unos módulos, estadística por tema, Sistema Estadístico Nacional SEN, Servicio al Ciudadano y otros más. Digamos que los más relevantes son estos tres que aparecen acá. En estadísticas por tema encontramos unas categorías que son economía, sociedad y territorio, y dentro de cada una de ellas encontramos otras subcategorías que las pueden revisar, digamos, ustedes al detalle. ¿Qué nos interesa en estos momentos para manejar bases de datos? Ingresar al Sistema al Ciudadano y microdatos. Una vez ingresado a microdatos, volvemos a encontrar los tres módulos, ¿cierto? Las tres categorías, que son economía, sociedad y territorio. En este caso vamos a usar economía y mercado laboral, que es lo que les pide el punto, bueno, el taller como tal, ¿cierto? Luego nos dice gran encuesta integrada de hogares, encuesta integrada de hogares, ingresamos ahí, buscamos la del 2019, que es la que les pide bajar, y por acá le aparece, listo. Esta es la gran encuesta integrada de hogares 2019. Acá tienen la descripción de la operación estadística, descripción de las variables y materiales relacionados. Y finalmente lo que nos interesa a nosotros, los microdatos. Resulta que el DANE pues, tiene diferentes formatos que son SPSS, DTA y CSV. A nosotros, digamos que en este caso nos interesa trabajar los .dta. Entonces, ustedes tendrían que descargar, bueno, en este caso como yo les voy a colaborar con la base de datos, digamos que el ejercicio inicialmente trataría de descargar cada una de estas bases de datos, enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, en formato .dta, ¿sí? Digamos que yo ya hice el ejercicio y los guardé en una carpeta que se llaman, acá ya están, mirlas. Todas las bases de datos están acá, de enero a diciembre, ¿cierto? Cada una de estas tiene unas categorías, área, cabecera y resto. A nosotros solo nos interesa cabecera y resto, debido a que área maneja lo que son áreas metropolitanas. Dentro de esas categorías, en cabecera y resto, tenemos otras subcategorías, ¿cierto? Que son características generales de las personas, desocupados, fuerza de trabajo, inactivos, ocupados, otras actividades y ayudas, no me acuerdo qué significa esto, y ayudas en la semana, otros ingresos y vivienda de hogares. Una vez entendido eso, y bajando las bases de datos, señor. Usted ayer mencionaba que una de ellas no. Vamos a ver, Lorenzo. ¿Sí? Vamos avanzando poco a poco y luego les voy mencionando, digamos, el por qué, bueno, para que los que les comentaron hoy no se pierdan. Qué pena. Listo. Entonces vamos a abrir el Stata. Ustedes tienen que manejar el Stata. ¿Dónde está esto? Escritorio. Listo, acá está. Bien, listo. Acá tenemos el Stata. Entonces vamos a empezar a consolidar las bases de datos. Es decir, como ya establecimos o ya revisamos la información que descargamos, ¿cierto? Y vimos que la tenemos por categorías y por meses, lo que nosotros debemos de realizar es uniones de cada una de estas bases de datos. Como no vamos a trabajar con área, pues esas, digamos que no la eliminamos, pero tampoco la vamos a tener en cuenta en el manejo del Stata, ¿listo? Lo que hacemos es venir acá, vamos a crear una hoja de trabajo, este archivo de un file, y le vamos a decir, mire, vamos a abrirlo acá primero, vamos a abrir la base de datos que vamos a trabajar de referencia, vamos a trabajar, no sé, VIH 2019, ¿dónde está ese formato?
Creo que yo borré las carpetas que tenía. Ah, mira, acá está. Enero. Vamos a trabajar enero y vamos a trabajar fuerza de trabajo cabecera. Listo. Ya tenemos esta base de datos. Esta información la podemos copiar y la pegamos en la hoja de trabajo, acá en la guía de trabajo. Vamos a darle que esto va a ser consolidación base de datos. Listo. Acá tenemos esto. Listo, muchachos. Este comando lo que nos está diciendo acá, vamos a cambiar un clear acá. ¿Cierto? Para que cuando corramos toda la base nos borre digamos, cualquier procedimiento que hayamos hecho anteriormente, el clear. Este use nos está diciendo, mire, vamos a usar la base de datos que está en esta ruta, en toda esta ruta, ¿cierto? Acá nos está diciendo, mire, está en el escritorio, en la carpeta cursos 1601, en el curso de econometría, en herramientas de trabajo, en la carpeta enero.dta. Perdón, la base enero.dta, cabecera, ¿cierto? Entonces, acá borramos el coma clear. Acá tenemos ya un grupo de datos que corresponden a cabecera, fuerza de trabajo. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a agregarle observaciones. ¿Sí? Como tenemos cabecera, nos interesa agregar los de resto. Entonces podemos hacer esto que tenemos acá. Y vamos a usar un comando que se conoce como append use. Listo. Entonces le estamos diciendo, mira, ya tenemos la base de datos use, ¿cierto? Estamos usando esa base de datos. Ahora le vamos a agregar observaciones que corresponde a resto, de la misma característica, es decir, fuerza de trabajo, ¿cierto? Vamos a correrlo. Listo, ya nos corrió. Bueno, acá hasta ahora viene ese proceso. Esto lo podemos grabar como una base de datos. Entonces le damos save, guardar, ¿cierto? Como u1.dta. Y lo que vamos a hacer ahora, digamos que aparte del comando append, que se utiliza para agregar observaciones, hay un comando que se llama merge, que sirve para unir variables, ¿sí? Entonces, además de unir las observaciones, el comando merge nos une variables y es lo que nos interesa para poder agregar bases de datos. Acá simplemente lo que hicimos fue agregar observaciones, ¿cierto? De la fuerza de trabajo de las personas que están en la cabecera y la fuerza de trabajo de las personas que están en el resto. ¿Listo? Eso se llama agregar observaciones. Para el caso en que queramos unir bases de datos, por ejemplo, fuerza de trabajo tanto de cabecera y resto, con ocupados de cabecera y resto, tenemos que usar el comando que les acabo de mencionar, que se llama merge. Se utiliza de esta manera, le decimos, vamos a unir uno a uno, pero ¿sobre qué vamos a unir? Entonces revisamos que la base de datos tenga puntos en común. Normalmente están estas de acá, el directorio, la secuencia y el orden. Entonces ponemos esas variables ahí, acá, el directorio, secuencia y orden. Un momentico. Bueno, hasta ahí todo claro, ¿cierto? ¿Alguna duda? Las personas que se conectaron hoy. Sí, no, tal vez. Bueno, vamos a seguir entonces. Using, vamos a decir, como ya estamos, vamos a pegar estas, digamos, estas similitudes entre las dos bases de datos con using. Perdón, acá tendríamos que crear la base de datos que vamos a pegar. Acá no la hemos creado. Listo, entonces vamos a crear la otra base de datos. Entonces le vamos a decir use. Vamos a trabajar esta ruta acá. Listo, y vamos a poner a esta, la vamos a crear como U2. Pero no es fuerza de trabajo, sino son características generales. Características generales. Listo, características generales. Para ambos casos. ¿Por qué ponemos características generales? Porque es la base que nosotros tenemos con mayor información. Si nosotros nos ponemos a revisar uno a uno las bases, es decir, características generales, la base de fuerza de trabajo, lo más probable es que la que más observaciones tenga sea características generales. ¿Sí?
Acá tenemos, por ejemplo, una base con 28 variables y 51.677 observaciones. Entonces vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer esta unión. Yo creo que ya corrió, dice, no, data in memory will close. Está mal, algo está mal. No está bien. Por esto. De pronto ya las definió. Listo, ahora sí. Resulta que ahora tenemos una base. La información. Listo. Ahora tenemos una base con 38 observaciones, ¿cierto? Que es la que teníamos la primera, vean, por aquí va. Una base con 28 observaciones y 51.677 observaciones. Y acá vamos a unir, vamos a trabajar una base que tiene más variables, ¿cierto? Y tiene más observaciones. Ahora lo que vamos a hacer es unir esas dos bases de datos, tanto U2 como U1. Entonces lo que le decimos al Stata es, mire, vamos a unir uno a uno, como ya tenemos la base abierta, la U2, vamos a decir UCI, U1.dta. Ahí lo que hacemos es unir las dos bases de datos. Miren, nos está diciendo, resulta que ahora tienen una base de datos con 57 variables y 62.538 observaciones, de las cuales 51.677 se encontraban en las dos bases de datos y 10.861 fueron agregadas nuevas, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Algo que debemos de hacer en este proceso es que cuando nosotros hacemos unión de bases de datos se nos crea una variable que se llama merge. Esta variable a nosotros no nos, digamos que no nos interesa, tendremos que borrarla. Le ponemos acá drop rayar piso merge. Listo, hasta ahí bien. Y vamos a grabar esa base de datos save u2.dta replace. Listo, allá tenemos grabada esas dos bases de datos. Resulta que este procedimiento lo tenemos que realizar para todas las bases de datos. Es decir, nosotros cogemos este proceso que tenemos acá, la vamos a dar acá, cortamos y pegamos, ¿cierto? Resulta que acá ya no la vamos a grabar como U2, sino como U1, ¿sí? Perdón, U2, ¿sí? ¿Está bien ahí? U2. Creo que acá estoy haciendo mal. Bueno, dejamos guardada la base, luego le vamos a hacer una unión ya no de características personales, sino vamos a hacerle, por ejemplo, de ocupados, y vamos a darle correr, ¿cierto? Pero en este caso no me puede quedar grabado como, vamos a ver qué pasa. Listo, acá ya corrimos esto, bien. Y acá le vamos a decir use U2, que es la que tenemos, la base de datos más grande que tenemos es U2, ¿cierto? Y vamos a pegar nuevamente el proceso y acá se realizó, ¿sí ven? Ya tenemos una base con más variables y con la misma cantidad de observaciones. Y seguimos haciendo el mismo procedimiento para todas las situaciones, es decir, volvemos y le damos use, ahora no le vamos a dar ocupados, sino desocupados, y volvemos y repetimos. Listo, acá la estamos añadiendo, espero voy revisando que no me falte una variable que ayer me estaba faltando. Listo, bien, ya, hasta ahí vamos bien. Y siguen repitiendo el mismo procedimiento, copian y pegan. Entonces le decimos, bueno, ahora vamos a unir otra base que van a ser los inactivos. Y le damos correr.
Listo, hasta ahí vamos bien. Entonces vamos a mirar las categorías a ver cuál nos falta. Ya hicimos características generales, desocupados, fuerza de trabajo, inactivos y ocupados. Nos faltan estas tres de acá, ¿cierto? Entonces vamos a agregar esta otra, que es otras actividades y ayudas de la semana. Le damos correr y siguen grabando bien la información. Mire, tenemos más variables, la misma cantidad de observaciones, ¿cierto? Y seguimos añadiendo entonces las otras características de las bases de datos, otros ingresos. Nuevamente le damos correr. Listo, vemos que no haya ningún error. Paso a paso vemos que no haya ningún error. Y finalmente tenemos la otra base de datos que corresponde a vivienda y hogares. En este caso hay una salvedad, muchachos. Vamos a darle clear all. Porque esta base de datos, si ustedes recuerdan, cabecera acá, vivienda y hogares. Si ustedes recuerdan, nosotros empezamos a copiar bases de datos a partir de tres variables que nos permitían unir, digamos, usar el comando merge, ¿cierto? Directorio, secuencia y orden. En este caso, vivienda y hogares no la tiene y pues no es relevante en el estudio que vamos a realizar. Entonces, en este caso no la vamos a utilizar. Simplemente vamos a dejar el procedimiento hasta ahí. En este caso, muchachos, ya tendríamos todo lo que corresponde a la base de datos de enero. Acá ya tenemos enero. Esto ya es enero. Y la grabamos, ¿cierto? La vamos a grabar acá como enero. ¿Listo? Y ese procedimiento se tiene que seguir realizando. Entonces, el truco que yo les enseño es, bueno, acá toca grabarlo, lo grabé como SAF, no, ya acá toca grabarlo como SAF, enero, vaya al piso 2019.epa. Listo, coma replace. Listo. Ahora lo que hacemos, muchachos, es copiamos, ¿cierto? Pegamos en una hoja de Word, proceso, pegamos acá y le vamos a dar reemplazar. Vamos a reemplazar enero por febrero. Listo. Copiamos nuevamente la información, la pegamos acá. Listo. Y tendríamos febrero. Acá está ya febrero. Y sigue nuevamente repetido. Acá ese clear no puede quedar. Ese clear lo metería ahí, ya desde que esté desde el primero para que nos corra toda la información. Y ese procedimiento lo repiten con toda la información. Como yo ya realicé esto, ¿cierto? Yo ya tengo ese consolidado. Yo lo debo tener, no me acuerdo dónde, que es acá. El file, este es el file. El file union head. Listo. Yo ya hice el procedimiento, acá está toda la base de datos, toda copiada. Les voy a mostrar algo muy chévere que puede pasar con el Stata. Digamos que no es muy chévere, sino que lo ideal es que no pase, ¿cierto? Este es todo el procedimiento copiado y pegado hasta diciembre. Y finalmente, cuando yo tengo todas las bases, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para crear la base general, digamos la GIH 2019, simplemente usamos enero y empezamos a agregar, ¿cierto? Agregarle observaciones. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Resulta que, digamos, algunos computadores, algunas configuraciones no permiten trabajar bases de datos grandísimas. O sea, esta base de datos queda supremamente inmensa. Entonces, vamos a hacer este procedimiento, por ejemplo, para mostrarles que eso está bien trabajado. Voy a hacer todo y van a ver cómo corre esto de bonito. Acá estamos corriendo ya todo el procedimiento, es decir, uniendo las bases de datos, copiando, agregando observaciones, ¿cierto? Y grabando cada una de las bases de datos que vamos creando. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Acá apenas vamos en marzo.
Profe, para correr las bases de datos, digamos, así como usted lo está haciendo, ahí usted le ha quitado, digamos, los nombrecitos, enero, febrero, marzo, o los tiene ahí. No, ahí están todos, todo tal cual el proceso que yo estoy haciendo lo copian tal cual, es decir, tienen que hacerlo así para todos los meses. Ahí ya está grabado cada una de las bases de datos, por eso se le pone el coma replace, porque él va reemplazando las bases de datos que se van guardando y inicia nuevamente el proceso. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es la base de datos de enero consolidada, de febrero consolidada, etcétera, etcétera, hasta diciembre. Si él acá hace un proceso pues digamos que mientras procesa toda la información, acá le está haciendo eso. Estamos en agosto, ya casi. Y ustedes ven cómo se empiezan a mover acá las cifras, ¿cierto? 321 variables, 320, ahora se empiezan a agregar más variables. Cuando tengamos el consolidado general, vamos a ver muchas variables. 320. Ya vamos en, ya casi, diciembre, ya llegamos a diciembre, listo, ya casi acabamos. Listo, acá ya llegamos. Entonces, como ya tenemos la información, es decir, ya revisamos nosotros, vamos a revisar si quedaron grabadas las bases, vamos a herramientas de trabajo, en Stata, y revisamos que efectivamente acá nos quedaron las bases, mire, marzo, junio, julio, febrero, diciembre. Ahora lo que hacemos simplemente es utilizar este comando de acá. Vamos a darle este comando de acá, digamos, para crear el consolidado sería de esta manera. Yo le doy correr y él nuevamente empieza un procedimiento para pegar las bases de datos que lo creamos nosotros, ¿cierto? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta diciembre. Pero, ahí viene el pero del que les estaba hablando, resulta que algunos computadores no tienen la capacidad suficiente, bueno, digamos que en el caso del mío ya tiene muchísima información y pues me toca depurar, y cuando no tienen la capacidad suficiente, digamos en términos de memoria o de procesador, él les va a aparecer este error. Este error le está solicitando memoria, ¿cierto? Entonces, como mi RAM ya está un poco ocupada, no me va a dejar consolidar la base de datos. Resulta que yo la pude lograr hacer desde otro ordenador que estaba en la universidad y yo creé la base de datos GIH. Digamos que hasta ahí no se preocupe, no tiene ningún inconveniente. Como yo sé que no todos tienen la disponibilidad de un equipo que tenga buen procesador, yo hice la base de datos 2019, acá está, y me va a decir lo mismo, miren, no tenemos, digamos que bueno, en este caso fue una transformación que hice en un Stata diferente la versión, pero él no me va a dejar trabajar esta base de datos por el peso que tiene. Entonces, acá viene la modificación de la actividad, muchachos. Como él nos deja pegar hasta agosto, hasta septiembre, lo que vamos a hacer es que vamos a crear la GIH 2019 del primer semestre. Es decir, vamos a omitir esta información, ¿cierto? Esta la vamos a poner abajo, acá. Y vamos a crear una base de datos que sea la del primer semestre. Entonces, GIH, esto, no sé, acá, coma 1. Listo. Esto sí lo podemos hacer. Y tendríamos esta base de datos, yo se las voy a compartir, no se preocupen, a todos les voy a compartir esta base de datos y le voy a hacer la salvedad de que corresponde a las condiciones de la GIH del primer semestre del 2019, ¿listo? Porque yo sé que la mayoría de ustedes podría tener esa, mira, acá ya nos generó la base de datos general, esta ya la tenemos, miren, la GIH 2019 para el primer semestre de ese año. Yo ya tengo la base, acá aparece, ¿dónde está? ¿De qué voy a guardar? GIH. Profe, qué pena. Tengo una, mire, GIH primer semestre, ¿listo? O sea que usted nos va a compartir la base de datos y nosotros lo único que vamos a hacer es sacar la información que nos está pidiendo. Jorge me está, sí, señor, Jorge me está diciendo, podría ir un poco más despacio. Jorge, cuénteme que no he entendido de pronto y nos devolvemos. Profe, muchísimas gracias. Uy. Jorge, cuénteme en qué parte se perdió de pronto o qué no está entendiendo.
No sé si los demás. Willington, cuénteme el nombre de Willington, ¿cómo va? ¿Si ha entendido el tema? Jennifer, que vi que se conectó hoy. No sé qué más. Profe, buenas noches. Pues aquí no estoy un poquito perdido, pero ahí trae, como sé que hay grabaciones, entonces tocará revisar una y cuántas veces la grabación. Le Listo, agradezco por tranquilo, compartir. no hay problema. Aparte de la grabación, yo les voy a armar un paquete muy chévere que fue con el que yo aprendí a trabajar la GIH. Ese es unos videos de YouTube que son de la red Ormet. Yo les voy a compartir la información, no se preocupen, yo se la enviaría mañana. Y esa es una referencia muy buena y muy práctica de cómo manejar la GIH completamente, ¿listo? Como les digo, puede que algunos ordenadores de ustedes no tengan la capacidad suficiente para poder procesar bases de datos tan grandes. Entonces, para ese caso vamos a trabajar los del primer semestre. Bueno, Ana, cuéntame, Ana, ¿qué inquietud tienes? Hola, profesor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfecto. Cuéntamelo todo. Bueno, ¿será que esta base de datos de solo un semestre va a ser posible? ¿No vamos a tener problemas con el tamaño y la capacidad del computador? Por ejemplo, yo tengo un buen equipo, pero recuerde que no pude bajar Stata en ese equipo, entonces No, me no, no prestan pasa uno nada. que es más viejo que yo, así que calcule. Esto, no, Ana, esta base de datos no tiene complicación. Vamos a trabajar esa. En caso de que llegue a presentarse alguna complicación, que yo creo que no, porque realmente lo trabajé en un equipo que yo dije, vamos a trabajar en eso. Y abre, es porque sí la pueden trabajar. Entonces no hay ningún inconveniente. ¿Listo, Ana? Jorge, cuéntemelo todo. Gracias. Tiene la palabra. No, buenas noches, compañeros y profesor. Lo que pasa es que la intención es entender el proceso que usted viene desarrollando. Hay que reconocer que usted nos va a hacer un aporte muy significativo para el desarrollo de la actividad. Sí. Simplemente como guía tiene uno la grabación, pero sí hice el aporte de ir un poco más despacio para entender, ya que la movilidad de la pantalla pues era Ah, muy, listo, listo, muy muy bien, rápida, listo, ¿no? perfecto, perfecto. Entonces voy a comentarles paso a paso, digamos acá, el proceso de lo que se hace en Stata. Es muy mecánico, miren. Prácticamente lo que he explicado es solamente esto. De resto, de ahí en adelante es tal cual lo mismo. Yo le estoy diciendo a Stata, ¿quién es? Jairo, ¿cierto? Jorge, yo le estoy diciendo a Stata, mire, yo necesito que usted me utilice esta base de datos. Se llama fuerza de trabajo para cabecera. Y le voy a agregar observaciones de la misma característica, ¿cierto? Fuerza de trabajo para el resto. Esto lo que estamos haciendo es agregar observaciones, es decir, estamos cogiendo la información, por ejemplo, digamos de la ciudad de Neiva. Neiva tiene cabecera y resto, entonces estamos cogiendo la información de la cabecera y del resto uniéndolo en una sola. ¿En qué? ¿En qué temática? En fuerza de trabajo. Eso es lo que estamos haciendo acá con esto. Y la estamos grabando. El save es para guardar. Entonces estamos diciendo, mire, guardemos como u1.dta, es decir, le estamos poniendo este nombre a la base, u1.dta, y le damos el coma replace por si de pronto, que fue el primer error que me salió, por si de pronto les aparece que ya está definida. Por ejemplo, si yo le doy esto así, lo más probable es que me salga un error. Y me diga, mire, ya existe esa base de datos. Entonces siempre se le da coma replace para que reemplace sobre la base de datos que tenemos de pronto escrita. Ahora bien, hacemos el mismo procedimiento, pero en esta vez lo hacemos para características generales. ¿Por qué les estoy usando características generales? Porque es la base de datos que cuenta con mayor información. ¿Y por qué se hace esto? Porque cuando vamos a utilizar el comando merge, nosotros tenemos que establecer cuál es la base de datos de mayor información y cuál es la base de datos de menos información, ¿sí? Entonces, primero guardamos esta base de datos de gran información como U2, ¿cierto? Y como ya habíamos creado una base de datos U1, lo que vamos a hacer es agregarlas, unir las dos. Este merge nos sirve para unir, ¿cierto? Si ustedes vienen acá al Stata y le dan help merge, él les va a decir que eso sirve para unir bases de datos, ¿cierto? Listo. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Usamos el merge. Estas variables se encuentran en las dos bases de datos, tanto en U1 como en U2, el directorio, la secuencia y el orden, que son unas variables que nos sirven y que aparecen en orden lógico en ambas bases de datos y nos sirven para poder unir las bases, bueno, digamos que la información que tenemos. Entonces les estamos diciendo, bueno, estamos usando en estos momentos esta base de datos, por lo tanto, la vamos a decir, va a unirla con la base de datos U1, ¿cierto?
Borramos la variable merge que se creó porque no nos, digamos que no nos interesa dentro de la base o la información que vamos a tener. Y vamos a grabar esta unión, o sea, esta unión que hicimos acá, la vamos a grabar como u2.bta y le damos replace, ¿cierto? Es decir, estamos reemplazando esta información sobre esta que ya estaba de base, ¿cierto? Perdón, sobre esta que estaba de base. Listo, hasta ahí todo claro. Resulta que este proceso que hicimos acá, este que estoy señalando, lo tenemos que repetir para todas las demás observaciones. Es decir, ya tenemos una base de datos que cuenta con la mayor información posible, es decir, u2.dta, ¿cierto? Y vamos a crear otra vez una base de datos que se llame u1, que va a ser una pequeña base de datos, ¿cierto? Cabecera y resto para la condición de ocupados. Volvemos y decimos, bueno, vamos a usar ahora la base u2, que es la base que cuenta con la mayor información, ¿cierto? Que es la que grabamos acá, en esta de acá. Y le vamos a decir nuevamente, vamos a unirla con u1. ¿Cuál u1? Pues la que acabamos de guardar, ¿cierto? Y nuevamente la grabamos como u2. Y se repite el mismo proceso. Entonces, para las condiciones de ocupados, desocupados, inactivos, ¿cómo sé yo qué características hay? Pues simple, cuando bajamos la base de datos, nosotros encontramos, se me pierde siempre, acá nosotros encontramos que existen unas categorías, ¿cierto? Creo que en total son 21, si no estoy mal, 24 ya. Listo. Tenemos esas categorías y lo que hacemos entonces es tomar esta información de ocupados, de inactivos, de fuerza de trabajo, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es unir de acá a acá. No tomamos en cuenta vivienda de hogares porque pues en este caso no tienen las variables que nosotros estamos utilizando de orden lógico para poder unir, entonces la estamos omitiendo. No tienen, digamos que ninguna complicación, no pasa nada. Si nosotros la quisiéramos unir, por ejemplo, podríamos revisar acá en el DANE cómo están distribuidas esas variables. Es decir, acá, vamos a ver, descripción de variables. ¿Cómo se llama? Vivienda. Bueno, hay una variable que se llama orden. Miramos a ver qué nos indica. Orden del número que identifica la posición del hogar. Listo, orden. Tenemos secuencia. Rayar piso P. Digamos que acá nos sirve, esta descripción de variables nos sirve para ver qué significan esas variables, ¿cierto? La llave que permite unir los diferentes registros, ¿sí? En la secuencia, y tenemos el directorio, que ustedes acá también pueden encontrar qué significa. Acá está la descripción general, qué significa cada cosa de esto, ¿cierto? Entonces, por ahora vamos a trabajar solamente hasta, digamos, las 7 categorías que ya mencioné, ¿cierto? Ocupados, inactivos, fuerza de trabajo, desocupados, otras actividades y ayudas en la semana, otros ingresos. Listo, hasta ahí todo claro, ¿cierto? No, María, solo van a trabajar con la del primer semestre, es decir, solo primer semestre. Bueno. Perfecto, listo. Como ya tenemos la base de datos que nosotros vamos a trabajar, vamos a borrar esto, ya viene el trabajo que tienen que desarrollar ustedes. Entonces acá le damos a use, ¿cómo grabamos la base? Creo que quedó raya el piso 2019, raya 1.dta, ¿cierto? Ya se quedó grabada. Listo, acá ya la tenemos la base de datos. Vamos a abrir la guía de actividades, ¿cierto? Guía de actividades. Listo, acá nos está diciendo, bueno, ¿qué es lo que tienen que revisar? Lo primero nos dice ingreso laboral, salario por hora, horas trabajadas semanalmente y años de educación para hombres y mujeres. Acá hay algo que se me había olvidado mencionarles. Resulta que esta información que tenemos acá corresponde a una muestra. ¿Dónde está la base? Esta información que nosotros tenemos acá corresponde a una muestra. Resulta que el DANE, bueno, toda esa información que tenemos acá corresponde a muestras, ¿cierto? Resulta que el DANE tiene un elemento o una variable que la define como factor de expansión. Aparece normalmente como FEC, creo que aparece así, FEC. Sí, miren, FEX, raya al piso C, raya al piso 11. Este factor de expansión lo que hace es ampliar, ¿cierto? Lleva la muestra a un factor poblacional, ¿sí?
Es decir, nos estima la información como un total poblacional, ¿listo? ¿Cómo lo podemos utilizar? De la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a mirar la información del primer semestre. Vamos a ver un summarize del sexo. Esta variable sexo, bueno, género, ¿cierto? Y utilizamos el, digamos, si lo usamos así normal, tenemos lo siguiente. Si usamos el factor de expansión, lo más probable es que tengamos más no me va a dejar pegarlo solo, no. Vamos a escribirlo acá. Fx, raya al piso C, raya al piso 2011. Reconcido de tipo. De pronto no está grabada así, vamos a buscarla como está acá. Error válido, incorrecta especificación. Voy a abrir un archivo que no lo puedo dejar ver de ustedes. Listo, acá no están viendo mi pantalla, ¿cierto? Perfecto. No pueden ver el archivo que voy a abrir. Porque ese tiene la respuesta de la actividad que ustedes están haciendo. Ese es, profe, lo importante. No. Profe, hoy yo estuve Tengo- tratando de buscar los códigos para salario, para horas trabajadas y está un poquito dispensioso. Fáciles, ya los encontré todos. P6020. Listo, vamos a darle esto. Y si observan, 9686, weight en la media. Mínimo y el máximo. Ah, bueno, acá nos aumentó el valor weight. Vamos a buscar otra variable un momentico. Vamos a buscar otra variable que sea... Ah, bueno, Inglavo. Vamos a ver zoom. Inglavo. Vamos a ver zoom. Ah, perdón. Vamos a hacer una cosa. Zoom. Vamos a buscar esto para hombres y mujeres. Inglavo. Es un ejercicio que estoy haciendo, no le ponga mucho cuidado. Zoom. Inglavo. If es igual a 1. Ahora vamos a usar el mismo. Doy a la media. Y observaciones. Listo, la misma observación, 5279. Miren, muchachos, acá tenemos la información general. Esto es web, viene siendo la información general del factor de expansión, que es el que nosotros necesitamos. Normalmente el valor promedio es de 105.4203 y con el factor de expansión, por ejemplo, bueno, acá la media es 11.000, bueno, acá también aparece 112.5279 y con el factor de expansión es de ese valor, ¿cierto? Déjame estar tomando algún error. Bueno, vamos, eso lo aplicamos igual con el modelo de regresión. Digamos que no me pongo cuidado en esta parte que ya acaba. Vamos a continuar con la secuencia lógica del ejercicio, por ahora. Entonces, lo primero, tienen que establecer las variables. Entonces, ¿qué variables tenemos? Vamos a poner acá un Word y vamos a ponerlas, ¿cierto? Vamos a establecerlas. Ingreso laboral. Salario por hora. Horas
trabajadas semanalmente. Años de educación. Y pues, la otra variable, hombre y mujer. Ese es para el primer punto, ¿cierto? Entonces vamos a identificar las variables como están. Ingreso laboral, ya sabemos que está grabada como inglavo, ¿cierto? Inglavo. Salario por hora. Ese salario por hora, tocaría buscarlo. Profe, yo lo encontré bueno, como el 62.50. Sale 62.50. Ah, venga, lo buscamos acá en el, acá. P62.50. No sé si sea Este ese. parentesco, 62.50, ¿cierto? Sí, Realizó la semana pasada alguna actividad paga por hora o más. No, eso simplemente si realizó alguna actividad paga por hora o no. Eso no es válido. Ya les digo cuál es la variable. Yo les voy a ayudar también con eso. Bueno, pero la idea es que entiendan cómo se hace el procedimiento. Horas trabajadas semanalmente, si existe. Por código, pero no me acuerdo el código. Yo encontré ese, no sé si es el 6800, profe. P6800. Vamos a buscarla a ver si es ese. Creo que sí, es esa. Esa es la de horas trabajadas semanalmente. Listo, P6800. Entonces la tenemos como P6800. Listo. Años de educación. Perdona, no la grabamos. P6800. Listo. Años de educación. ¿Por qué no me está grabando? Profe, se le encontré dos códigos, el 6210 y el 6220. No sé si sean esos. La filtramos acá. El 6210, esto tiene que ver con nivel educativo. O el 6220, profe, no sé si sea uno de esos dos. Vamos a ver cómo está escrito. Ninguno preescolar, este es nivel 6220, nivel educativo. 6210 marca nivel educativo también. Pero en este caso, ¿cuál es el nivel educativo más alto alcanzado? Dale. No, ninguno tampoco. Ese es, P6010 es el de nivel educativo. Esto simplemente es cuál es el diploma que más, digamos que no, la que tiene que bajar por nivel educativo es P6010, listo. Pero hay una variable que nos indica años de educación. Escolaridad, mira, aparece como es, ESC, listo, fácil. ¿Cierto? Años de escolaridad, esa es la variable ESC, entonces años de educación va a ser ESC, listo. Hombres y mujeres, pues está definido 1 para hombres y 2 para mujeres. Acá tienen que hacer un replanteamiento de eso. El salario por hora, muchachos, el salario por hora pues está facilísimo, va a ser igual a inglavo sobre horas trabajadas, bueno, a P60, acá que tenemos P6800 multiplicado por 4, ¿cierto? Listo, este es el ingreso laboral por mes, este es el trabajado semanalmente, lo multiplicamos por 4, es decir, son las horas trabajadas al mes, y lo dividimos y ese es el salario por hora de la persona. Eso es lo que ustedes tendrían que hacer en ese punto, listo. Ahora, ¿qué es lo que yo les sugiero? Que ustedes puedan hacer, que empiecen a renombrar las variables, es decir, por ejemplo, vamos a renombrar inglavo, entonces vamos a generar la variable, ¿cierto? Vamos a generarla en ingreso laboral, que va a ser igual a inglavo, ¿cierto? Listo. Y vamos a darle replace. Bueno, no, vamos a darle label para cambiar la descripción. Ya tenemos la variable acá. Ingreso laboral. Listo, vamos a poner una variable label var de ingreso laboral que va a ser
llamada ingreso laboral. Listo, acá simplemente lo que hacemos es agregarle la etiqueta, ¿sí? Acá la tenemos identificada. ¿Qué otra variable? Por ejemplo, horas trabajadas, P6800. Entonces vamos a decirle, vamos a generar una variable que se llame horas de trabajo. Horas de trabajo que va a ser igual a, horas de trabajo igual a P6800 multiplicado por 4. De una vez calculemos las horas trabajadas al mes, multiplicado por 4, ¿cierto? Listo. Y le vamos a decir replace, el label bar, ¿cierto? Label bar, horas, el piso, trabajadas, trabajo. La Profe, ¿se coloca por 4 porque son 4 semanas? Listo. ¿Cómo? Profe, ¿se coloca por 4 porque son 4 semanas? Exactamente, mira, acá ya vamos creando la variable, entonces ingreso laboral, horas trabajadas al mes. Listo. Otra variable, tenemos años de educación, pues esa sí ya la tenemos como ASC, entonces son SC. Son los años de educación, mínimo 0, máximo 26 años de educación, ¿cierto? La media, el promedio de la población tiene 8,33 años de educación. Un poquito, ¿no? Bueno, SC la pueden reemplazar, por ejemplo, generar edu, la variable edu, que va a ser igual a SC. Listo, así no tiene ningún problema. Emplean label bar edu, que se va a llamar años de educación. Nosotros vamos a buscar acá la variable edu, nos sale ya con la etiqueta edu. Listo, acá nos sale con la etiqueta años de educación. Listo. Y la última es salario por hora. Bueno, ya la tenemos definida, ¿cierto? Ya el salario por hora. Horas trabajadas semanalmente la tenemos. Entonces, en este caso sería inglav sobre horas trabajadas, ¿cierto? Entonces vamos a generar una variable que se llame salario hora, que va a ser igual a inglav. En este caso se llama ingreso laboral, ¿cierto? Ingreso laboral sobre la variable que creamos, horas trabajo. Listo. Entonces le vamos a dar un label bar de la variable que creamos nueva, que se llama salario hora. Le vamos a poner salario por hora. Yo sé que es como decir lo mismo, pero pues la idea es dejar la etiqueta, ¿cierto? Hasta ahí ya tenemos todas estas variables. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer después? Pues empiezan a aplicar los estadísticos. Por ejemplo, vamos a darle un replace la variable, ¿cómo se llama la variable que está definida para género, para poner mujer igual a 0? Está acá, mujer igual a 0. Un ejemplo de bonita. No, fácil, a eso sí lo tienen que hacer poco a poco. Replace P6020. Vamos a generar la variable género. ¿Cierto? Género igual a 1 y P6020 es igual a 1. ¿Listo? Y le vamos a dar replace gen igual a 0 y P6020 es igual a 2. Porque aquí ya tendríamos la variable de género. Exactamente, sí, ya la tenemos. Ya creamos las variables que necesitamos. Ahora, por ejemplo, les está diciendo, vamos a darle el ejemplo del primero, de ingreso laboral para hombres y mujeres. Entonces le vamos a decir sum, ingreso por hora, ¿cierto? If n es igual a 1. Aplicamos el factor expansión, ¿cierto? Que es W igual a fx, raya al piso 0, raya al piso 2011.
Ingreso hora no exada. ¿Cómo así que ingreso hora no exada? Perdón, ingreso laboral. Ingreso laboral, perdón. Es igual a 1. En ese caso tendríamos el valor del salario, ¿cierto? Para los hombres. Si nosotros queremos hallar el salario para las mujeres sería este. ¿Qué salario es más alto, el de hombres o el de mujeres? Calcúlenlo con el valor de la media. ¿Qué salario es más alto, el de hombres o el de mujeres? De hombres. El de los hombres. De hombres, ¿cierto? Entonces lo que tienen que hacer acá es, por ejemplo, crear una tabla de Excel, digamos que sea acá, y van a establecer lo siguiente. Entonces, hombre y mujer. Entonces, el primero, ingreso laboral. ¿Cuánto es el de los hombres? Vamos a poner el de los hombres. Vamos a poner valor medio. El valor promedio del salario de los hombres es de tanto. El valor promedio del salario de las mujeres es de tanto, ¿cierto? Ustedes pueden calcular acá si quieren la diferencia para que puedan hacer. Eso pues ya depende de ustedes, ¿cierto? Esos puntos. Miren la diferencia. Ese es, ¿cómo leerían ustedes esta información? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Alguien me ayuda? Buenas noches, profe. Que los hombres ganan 158.957,60 más que las mujeres. Sí, pero entonces, digamos que la forma de interpretar esta tablita, por lo menos que tenemos, es que el ingreso laboral promedio de los hombres en Colombia para el primer semestre del 2019 fue 1.125.279, estando por encima de 158.957 pesos, ¿cierto? Entonces, promedios, recuerden que esos son promedios. Ahora tenemos que hacer lo mismo para los demás, entonces, horas trabajadas a la semana, entonces, horas trabajadas a la semana. Lo mismo para hombres y para mujeres y marquen la diferencia. Luego para años de educación. Lo mismo, por género. Luego el salario por hora. Y marcan el análisis. Sencillito ese punto, ¿cierto? Hasta ahí no tiene ningún inconveniente. Tienen que hacer lo mismo para cada una de esas. Entonces ponen el condicional, acá ya saben que sum de la variable que van a analizar, si es hombre o si es mujer. Listo, hasta ahí, claro, ¿cierto? ¿Una observación? Sí, ahí el ejercicio les pide, Jorge, les dice mínimo 2 hojas de interpretación, es decir, tienen que buscar la teoría referente al tema. Por ejemplo, en Google Académico, acá en Google Académico, hay muchísimos artículos de salario por género. Entonces, mira, acá está discriminación salarial por género, discriminación, toda esta teoría que aparece acá les puede servir a ustedes para fortalecer el análisis. Es decir, ¿por qué sea que el salario de los hombres es más alto que el de las mujeres? Eso es un análisis sobre ese tema. Porque la cantidad de horas trabajadas es menos de las mujeres que de los hombres, ¿cierto? Eso es lo que incluye el análisis como tal. El otro punto les está diciendo, mire, ustedes tienen que calcular salarios, horas trabajadas, ya lo tenemos, y años de educación para cada nivel educativo. Acá tiene una variable nueva que es nivel educativo. Entonces, por ejemplo, van a revisar acá la tablita, se les va a ayudar a hacer todo eso. Salarios y horas trabajadas. Y años de educación para cada nivel educativo. Para cada nivel educativo. Entonces, Edu 1, Edu 2, Edu 3, Edu 4, bueno, no sé cuántos niveles educativos tienen acá, entonces acá sí aparece la P6020. Mayúscula la P. Sí. Listo. Perdón, TAP P6020. Listo, acá tenemos. Pero es que.
perdón, P62, 120. Listo, acá tenemos, miren, entonces ninguno, bachiller, técnico, universitario, posgrado, y no saben ni informa. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, solamente estos de acá, bachiller, bueno, ninguno, bachiller, tecnológico, hasta posgrado, ¿cierto? Porque no saben ni informa, pero no nos interesa en el análisis. Entonces ustedes pueden darle browse de la variable que se llama P6220, la pueden renombrar si quieren. Listo, acá. Un momentico, muchachos, que se me descargaron los auriculares. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, profesor. Listo, perfecto. Entonces, tienen que revisar esta variable como está escrito. 2, punto es punto. Entonces, 2 son para los que no tienen, que no saben o responde. 2. Ninguno, supongo que son los de punto. Ah, bueno, esta variable ¿qué es? Sí, no, AP6220. ¿Por qué no me encontró la variable? Rows, mal, P6220. Listo, acá está. Técnico bachiller 3, ninguno pues lo tiene como punto, entonces no nos interesa, ¿cierto? Ninguno no nos interesa. Supongo que son esos. Bachiller 2, no sé si, ninguno es 1. Yo creo que los puntos es no sabe, no informa. Aunque debería saber que no sale, no informa. Listo. Y está hasta bachiller 2, técnico 3, profesional 4, posgrado 5. Listo, entonces está 1, 2, 3, 4, 5. 5 niveles educativos. Entonces tienen que crear EDU1, EDU2, EDU3, EDU4 y EDU5. Y establece las categorías. En este caso, muchachos, lo que ustedes deben de plantear es una variable dicotómica para cada una de las categorías, ¿cierto? Tienen que reagrupar entonces ustedes eso. Para bachiller, para técnico tecnológico, para ninguno, para universitario y para posgrado. Por ejemplo, yo les voy a hacer una. Yo le voy a crear una variable que se llama ninguno. Bueno, ese ninguno vendría siendo la edu1, ¿cierto? Entonces vamos a ver head edu1, 1, que va a ser igual a 1 y P6220 es igual a 1. Ya vamos a decir replace edu1 igual a 0 if P6220 es mayor a 1. No sé si me lo estoy tomando así. No sé si los tomé así bien. Sí, los tomé bien. Entonces aquí lo que creamos fue una variable que se llama edu1. Edu1. Y acá la vemos, miren. 1 para aquellos que son tienen el nivel educativo de ninguno, ¿cierto? Y 0 para todo el resto. Y así sucesivamente tienen que hacerlo para cada una de esas. Esta información del replace es muy importante. Es decir, van a poner 0 ¿a quién? A todas las demás categorías. Entonces tienen que tener en cuenta cómo se clasifican estos. Eso sí lo vimos en los primeros IPAs. Bueno, muchachos, hasta ahí ya tendríamos los niveles educativos. Entonces simplemente es, por ejemplo, decir, vamos a mirar el salario, ingreso laboral, perdón. Laboral, sí, edu 1 igual a 1. Bueno, igual a 1. Tenemos el factor de expansión. W igual a fx para el piso 0 y el piso 2011. Listo, acá tendríamos el salario para los que no tienen un nivel educativo, ¿cierto? Si nosotros miramos el salario promedio, por ejemplo, para todo el resto de personas, si edu es igual a 0, se supone que tiene que ser mayor, ¿cierto? Mira, acá está. ¿Sale mayor el dato, sí o no? Sí. Sí, ¿cierto?
Claro, ¿por qué? Porque son los que tienen un nivel educativo mayor, o los que sí tienen un nivel educativo, en este caso. Muchachos, ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Hasta ahí, pues, la literatura es lo mismo. ¿Qué pasa con los niveles educativos? Hay muchos artículos que tratan sobre los niveles de educación, incrementando los salarios, ¿cierto? Y también las horas de trabajo. Hay ciertos empleos que requieren de más, ciertos niveles o ciertas características educativas que requieren de más horas trabajadas. Hasta ahí, bien. Y finalmente nos dice, bueno, vamos a determinar el efecto de la educación y de la edad en el salario por horas de los trabajadores para cada género. Entonces, en este caso, pues este es el modelo que se plantea. Tienen que hacerlo doble, ¿cierto? Para para hombres y para mujeres tienen que hacer el mismo modelo. Es el logaritmo del salario del salario por hora, perdón. Es el logaritmo del salario por hora de los trabajadores, tanto para mujeres y para hombres. En este caso, muchachos, les doy una observación para que la tengan en cuenta. Acá casado aparece como estado civil, es decir, ¿está casado la variable? Vamos a buscarla acá en el DANE. ¿Cómo aparece? Estado civil. P6070. No. No sé dónde estará. No aparece. Espera que lo buscara. Perdón. Mire, está casado, no está casado, vive en pareja. Está casado, está separado, está viudo, está soltero. Sí, esta variable no sirve. La P6050. P6050. Mira, acá está. ¿Cuál es el parentesco con el jefe del hogar? No, esta no me sirve, perdón, muchachos. Falsa alarma. No sé realmente cuál. Bueno, pariente. Ojalá P6070 a ver si 60. Yo creo que sí es P6070. Mire, ese, P6070, acá. Estas son las condiciones. Entonces, es decir, ustedes van a crear una variable que se llame casado, que tengan este valor. Entonces, ustedes le dan browse. Casado. Browse. P6070. Acuérdense cómo están las variables. Miren, entonces, está casado. Casado es como 3. Es decir, que ustedes cuando generen la variable, van a decir generar variable casado, que va a ser igual a P6070, igual a 3, ¿cierto? Y le va a dar valor de 0 a todo el resto de grupos. Entonces, muchachos, yo creo que hasta ahí vamos a dejar por hoy. No sé si tienen alguna observación. Ya, pues, el análisis lo tienen que hacer conforme a la literatura que han encontrado también. Y listo, no sería más. No sé cómo les ha parecido la sesión del día de hoy. Si consideran que ya con esto es suficiente para finalizar la actividad, yo creería que sí. Si tienen alguna observación, bienvenidas sean. Y pues no sé, ¿por qué no hablan? Profesor, ¿ya no habría más conferencias o CIFAs? Aparte de esta, ¿no? ¿Esta sería la última? No, esta ya sería la última. Bueno, tutor, muchas gracias por su explicación y el compromiso y el tiempo que nos da para que nosotros podamos entregar un buen trabajo. Le agradezco mucho. Hizo Willy, perfecto. Profe, muchas gracias y nos aclara bastantes dudas para poder desarrollar el trabajo. No sé si tienen alguna otra intervención. Listo, perfecto. Entonces, no siendo más, muchachos, que tengan una feliz noche y mañana a primera hora ustedes tienen la información de la base de datos y los lineamientos generales. Bueno. Bueno.
No, no. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Entonces quedo atento ahí a los datos. Feliz Listo. noche, profe, gracias. Listo, muy bien, Compañero, lo perfecto. mismo para todos. Feliz noche. Bueno, señor. Que tengan una feliz noche todos. Mañana les comparto a primera hora el video y el resto de la información. Bueno.